Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa de control de uso de antimicrobianos. La agenda, vamos a revisar algo de generalidades de antimicrobianos, estrategias para disminuir la resistencia a los antimicrobianos, programas de uso de antibióticos y normativa nacional. Recordar que los antimicrobianos son un grupo de fármacos que tienen un rol ecológico. Por lo tanto, pueden contribuir a que aparezca resistencia y además a su diseminación. Se han usado durante más de 70 años para tratar infecciones y desde el año 1940 aproximadamente han disminuido las muertes por causas infecciosas. El mal uso de antimicrobianos contribuye a la aparición de resistencia, a su diseminación, a la aparición de cepas de Clostridioides difficile y al desbalance en la microbiota. 85% de los pacientes con enfermedad por Clostridium difficile o por infección tienen antecedentes de uso de antimicrobianos durante 28 días previo al inicio de sus síntomas. Es muy frecuente, sobre todo en personal de salud, cuando tienen algún tratamiento antimicrobiano, que ya sea por una sinusitis, tratamientos más bien prolongados que duran alrededor de 14-15 días, que pueden presentar cuadros de diarrea. A veces puede ser solamente un desbalance de la microbiota, pero otras veces, cuando persisten y uno los estudia, aparece el Clostridium difficile. Los programas de mejora de la indicación de antimicrobianos no solo reducen las tasas de infección por Clostridioides difficile, sino que mejoran la resistencia y reducen los costos. Ustedes tienen que saber que el gasto en farmacia por antimicrobianos es altísimo en los prestadores de salud y consume gran parte del presupuesto que está destinado para fármacos. Cuando son usados correctamente, son beneficiosos. Han sido usados de forma tan amplia que han llevado a que los microorganismos se adapten a los antimicrobianos, haciéndolos menos efectivos. Los estudios muestran que alrededor de 30-50% de los antibióticos prescritos son innecesarios o están prescritos de manera inapropiada. En algunos estudios, en algunos hospitales, los médicos prescriben 3 veces más antibióticos que en otros que son similares en complejidad. Entonces no hay una explicación a esta situación. Se dice que con una reducción del 30% de los antimicrobianos se pueden disminuir en un 26% las diarreas asociadas a antibióticos. Algunos microorganismos pueden desarrollar resistencia a un solo antibiótico o a varios antibióticos. Los microorganismos, según su resistencia al número de antibióticos, y esto lo vamos a ver, se los voy a explicar en algunas diapos más adelante, algunos pueden ser multidrogo resistente, extradrogo resistente o pandrogo resistente. En algunos casos no hay antibióticos disponibles contra algunos agentes. Bueno, hay una alarma mundial con respecto al tema de los antibióticos. La adquisición de resistencia puede ser que una bacteria tiene una mutación espontánea y se hace resistente, o que haya transferencia de genes desde otras bacterias. Esto lleva a que haya una selección de subpoblaciones resistentes, a que se termine diseminando en forma clonal, o también que haya introducción de otros microorganismos resistentes. Cuando hay resistencia a 3 grupos de antimicrobianos, se habla de multiresistencia. Cuando hay resistencia a todos los grupos antimicrobianos, se habla de panresistencia. Y ahora vamos a revisar. Multidrogo resistente dice que hay resistencia al menos a 3 grupos de antimicrobianos. Vamos a ver en la diapo siguiente. La multidrogo resistencia, por ejemplo, que hay resistencia a los carbapenémicos antiseudomonas, a las cefalosporinas antiseudomonas y a las fluoroquinolonas antiseudomonas, o sea, a 3 grupos de antimicrobianos. La extra drogo resistente dice que hay resistencia a todo salvo 2 categorías de antimicrobianos. Acá hay resistencia a los aminoglicosidos, a las pseudomonas
a los carbapenémicos antiseudomonas, a las cefalosporinas antiseudomonas, a las fluoroquinolonas antiseudomonas, a las aminopenicilinas, al monobactam, pero deja libre dos grupos, los ácidos fosfónicos y las polimixinas. Por lo tanto, es extra rojo resistente. Y pan resistente dice que es resistente a todos los grupos de antimicrobianos, como se muestra acá. No deja nada libre. Espero que les haya aclarado esta explicación que a veces no es muy fácil entender. Las estrategias para combatir la resistencia antimicrobiana son variadas. Hay preocupación mundial alrededor de ya unos 15 años y distintas instituciones también están preocupadas de esta temática. Entonces, los organismos internacionales han definido algunas estrategias que dice, por ejemplo, que hay que favorecer y agilizar el desarrollo y comercialización de nuevos antimicrobianos. Lamentablemente, la mayoría de los antimicrobianos nuevos son derivados de otras moléculas, pero no son la mayoría antimicrobianos nuevos. Mejorar las herramientas diagnósticas, las vacunas y buscar otras intervenciones. Control de infecciones en los centros de salud. Optimización del uso de antimicrobianos. Desarrollo de la vigilancia de la resistencia. Mejorar el conocimiento en resistencia antimicrobiana. Las estrategias para combatir la resistencia, hay un plan de acción mundial que lanzó la OMS en el año 2015 y que sigue vigente, que habla sobre mejorar la comprensión sobre la resistencia antimicrobiana a través de una mejor comunicación, educación al personal de salud y formación efectiva. Reforzar el conocimiento a través de la vigilancia y la investigación. Continuando, también reducir la incidencia de infecciones asociadas a la atención de salud con medidas de saneamiento, higiene y prevención. Optimizar el uso de antimicrobianos en medicina humana y animal. Hay que recordar que el consumo antimicrobiano en animales, en salmones, etcétera, es muy, muy alto. Son toneladas de antimicrobianos lo que utiliza la medicina no humana, digamos, animal. Hay que desarrollar la investigación en áreas diagnósticas nuevos, buscar nuevos medicamentos, nuevas vacunas y nuevas intervenciones. ¿Qué factores favorecen la resistencia a nivel hospitalario? En el huésped, si es un huésped con algún grado de inmunosupresión, se va a infectar más fácilmente, va a recibir más tratamientos antimicrobianos y puede empezar a favorecer que aparezca resistencia. El hecho de que existan procedimientos invasivos. La atención, cuando hay un pobre control en prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Cuando en la institución no hay un uso racional de antimicrobianos, no hay buenos guías de profilaxis o tratamientos. Acá es como de perogrullo, pero nosotros habitualmente estamos viendo que tenemos dudas. De repente, si un tratamiento es una profilaxis o, que se alargó o es un tratamiento acortado, porque no son, por ejemplo, de repente indican profilaxis 2 o 3 días. Entonces uno no entiende bien qué pasó, pero eso uno lo encuentra en la práctica habitual, en rutinaria. Con respecto a la gente, la presencia de agentes multiresistentes y el hecho de que haya selección de agentes multiresistentes, y eso tiene que ver mucho también con respecto a la atención y el uso de antimicrobianos en el centro. Esta es una diapositiva muy antigua, pero que a mí me sigue gustando, por lo tanto la sigo usando. Habla de los 12 pasos para prevenir la resistencia a los antimicrobianos. Prevenir la infección, vacune todo lo que pueda. Retire los catéteres. Todos los dispositivos hay que tenerlos in situ solamente cuando son necesarios, o si no hay que retirarlos. Diagnóstico y tratamiento eficaces. Adapte el tratamiento al agente patógeno. O sea, una vez que uno ya tiene un resultado de un cultivo, no debiera estar usando un tratamiento de amplio espectro con el que inició, quizás por la gravedad del paciente, sino que hay que ajustar.
Y en la duda siempre hay que consultar con los expertos. El uso acertado de los antimicrobianos. Practique el control de antimicrobianos. Use datos locales. Uno no puede en su propio centro utilizar las guías clínicas que se utilizan en otro lugar porque no necesariamente las resistencias van a ser iguales. Trate la infección y no la contaminación. Trate la infección, no la colonización. Es muy importante, sobre todo, que cuenten con un buen laboratorio que les permita el apoyo para poder diferenciar cuando hay colonización, contaminación y una infección verdadera. Sepa rechazar la vancomicina. La vancomicina es uno de los antimicrobianos que está siendo usado mayormente, sobre todo acá en Chile, y hay que revisar su uso y que efectivamente sea cuando es necesario. Dejar de tratar si la infección se cura o es poco probable. Y como prevención de la transmisión, aísle el agente patógeno, rompa la cadena de contagio, que es muy importante, entonces la prevención de infecciones. Vamos a ir viendo algunas estrategias que aparecen en alguna literatura y que están asociadas a algunas instituciones, por ejemplo, como el CDC. 7 pasos para preservar los antibióticos y proteger a los pacientes. Compromiso de los líderes, dedicar recursos humanos, financieros y tecnológicos. O sea, en una institución, si se quiere hacer eh, llevar un buen programa de control de antibióticos, tienen que tener un infectólogo, quizás un microbiólogo, o sea, tienen que contar con las personas que tienen los conocimientos, el recurso humano, que está capacitado para poder llevar en buen término estos programas. Nombrar un responsable líder del programa, que habitualmente son infectólogos, un experto en farmacología, que habitualmente es un farmacéutico líder, farmacéuticos clínicos que existen ahora. Acción de chequeo de la prescripción a las 48 horas, chequear dosis, duración, si es la droga correcta, monitoreo de la prescripción y los patrones de resistencia. Eso lo puede llevar el laboratorio y a ir apoyando con sus informes de susceptibilidad que deben salir con una frecuencia por lo menos cada 6 meses o una vez al año. Difusión e informar los patrones de resistencia antimicrobiana que presente cada centro. Y educación. Acá la educación es muy importante sobre resistencia, buenas prácticas de prescripción, y yo agrego, porque eso no está ahí, de infecciones asociadas a la atención de salud. Todo el personal, bueno, y por eso ustedes están en este curso. Programa de racionalización del uso de antimicrobianos. Los programas están dirigidos a usar el antibiótico. Estos son como los cuatro correctos. El antibiótico correcto, la dosis correcta, el tiempo correcto, que no se queden pegados los tratamientos más tiempo o las profilaxis más tiempo, y la vía de administración correcta. Siempre hay que tratar de usar la vía oral. La vía oral no se usa. Cuando no se usa, uno puede... Perdón, no se puede usar, uno puede ir a una vía parenteral, pero apenas se pueda volver, hay que preferir siempre la vía oral. ¿Y qué se persigue con todo esto? Seguridad del paciente, optimizar resultados, disminuir toxicidad, disminuir selección de microorganismos resistencia, de microorganismos patógenos y disminuir la emergencia de la resistencia. Los objetivos de estos programas son mejorar resultados clínicos, minimizar los efectos adversos por el uso de antimicrobianos, garantizar tratamientos costo efectivos, hacer recomendaciones y guías clínicas de uso de antimicrobianos y limitar la emergencia de resistencia y la transmisión de organismos resistentes a los antimicrobianos. Los programas son autofinanciados, que como yo les comentaba hace un momento, el costo en farmacia por antimicrobianos es altísimo y consume casi todo el presupuesto de farmacia. Por lo tanto, contratar personal para que haga esta tarea es costo efectivo. Mejora el cuidado del paciente. Se ha disminuido que con estos programas disminuye el uso de antimicrobianos en alrededor de un 22 a un 30-36%. Y el costo anual, esto es un
un trabajo bastante antiguo del CDC en esa época era casi de hasta $900.000. La racionalización del uso de antibióticos implica varias etapas. Formación de los equipos de trabajo, eso es fundamental. Sin estos equipos que estén consolidados, respaldados por la autoridad, difícilmente ese programa va a funcionar. Tiene que tener indicadores, o sea, toda actividad o programa que uno lleve tiene que llevar indicadores para ver cómo se están desarrollando las cosas y si es necesario hacer alguna intervención. Buscar estrategias para prevenir la resistencia y registrar todo lo que hace su programa. Los equipos de trabajo tienen que ser multidisciplinarios, tienen que tener una dependencia directiva y capacidad de toma de decisiones. Si este equipo no es apoyado por el director, se va a perder en el tiempo. A mí me contaban en un hospital que alguna vez cuando se formó uno de estos equipos, le dieron muchas atribuciones al jefe de este equipo, pero cuando él suspendía algún antibiótico, lo iban a acusar a la dirección y lo llamaba el director y decía, tú no le puedes suspender el antibiótico al cirujano tanto, no le puedes suspender. Entonces, eso no son atribuciones. Entonces, las atribuciones son que si la persona uno la nombra en el cargo y considera que tiene los conocimientos y está descrito que se pueden suspender antibióticos o descalar, se tiene que respetar. El equipo de trabajo, entonces, hemos visto que tiene que ser multidisciplinario, formado por infectólogos, farmacéuticos, idealmente farmacéuticos clínicos, microbiólogos con experiencia, profesionales de control de infecciones, epidemiólogos para poder llevar la información. Otros integrantes pueden ser médicos de unidades críticas, personal de la unidad de calidad, etc. Pero yo lo dejé marcado ahí con reconocimiento institucional. Los indicadores, hay varios indicadores, hay que saber que los indicadores tienen que ser específicos, que tienen que ser medibles, realizables, relevantes y precisos. Son las características principales de un buen indicador. ¿Cuáles se proponen? El consumo de antibióticos, medir los porcentajes de resistencia o buscar algún otro indicador que pueda ser de proceso o de resultado que pueda ser de interés en el grupo de trabajo. De hecho, las normas del ministerio no proponen qué indicadores tenga que llevar este grupo, sino que cada equipo vaya buscando lo que más les acomode. Pero sí proponen los consumos de antimicrobianos. Los consumos de antibióticos o de antimicrobianos se pueden usar tanto en pacientes adultos, que se usan los DDD, y en los pacientes pediátricos se utiliza el DOT, ahí están sus fórmulas. Hay una página de la Organización Mundial de la Salud donde se puede sacar la información de consumo y días de terapia de los antimicrobianos para poder llevar a esta fórmula. Propone el ministerio que se lleven al menos sobre cefalosporinas, quinolonas, piptazo, esto es ampicilina, carbapenémicos, vancomicina, linezolid y colistin. Acá un ejemplo del uso de antimicrobianos. Este es un artículo de Brasil. Acá lo que me interesa que vean es que es todos los antibióticos que pasó con el COVID. Esta era la curva que llevaban ellos de todo el año 2019 y el 2020. Ustedes recuerdan que se usaron muchos antimicrobianos a pesar de que todos sabían que era una infección viral, porque no conocíamos más de este agente. Se utilizaron muchos antibióticos a pesar de saber que era un virus e incluso al inicio, porque uno podría esperar que pudiera haber ocurrido alguna sobreinfección de manera posterior en un paciente intubado, etcétera. Pero de inicio se hacía el diagnóstico y se usaban antibióticos. Entonces se generó esta curva. La monitorización de la resistencia es muy importante, la lleva el laboratorio de microbiología y es imprescindible esta información para el desarrollo de las guías locales, sobre todo para tratamiento empírico.
El laboratorio de microbiología, lo ideal es que cuente con un microbiólogo o si no con algún tecnólogo que esté muy bien capacitado en el área de la microbiología, que esté muy al día con la información, porque la información en microbiología es muy cambiante. Todos los días está saliendo información nueva. Por ejemplo, la manera de cómo se informa los antibiogramas se actualizan al menos una vez al año, tanto en Estados Unidos como en Europa, y uno tiene que ir leyendo estos documentos y actualizando. Trabajar con altos estándares de calidad. Hay que hacerle control de calidad a la información, a la manera que uno tiene de trabajar en el laboratorio para que los resultados sean concordantes. Por ejemplo, los discos que están con antimicrobianos tienen una cierta carga y si uno no los almacena bien, esa carga se va perdiendo y podría darme una falsa susceptibilidad y yo informo susceptible, induzco a que el médico trate con un antimicrobiano, pero resulta que la bacteria en realidad era resistente y porque yo no almacené bien mis discos, los mantuve mucho tiempo a temperatura ambiente, estoy informando algo que no corresponde. Así de importante es llevar los controles de calidad en el laboratorio de microbiología. Siempre tiene que estar actualizado con respecto a nuevos antimicrobianos y la manera de estar informando los antibiogramas. Como yo les comenté, una vez al año esto se actualiza, es como una Biblia para nosotros, tenemos que leer y buscar porque son unos documentos muy gruesos que entregan la información de cómo se informa año a año. Con informes periódicos y actualizados de la resistencia. Idealmente que los informes de susceptibilidad, dependiendo del centro, sean cada 6 meses o una vez al año para que puedan actualizar sus guías locales. Y lo ideal es que trabaje con los infectólogos, con los clínicos y trabaje con informes selectivos de antimicrobianos. No que ponga todos los antimicrobianos porque alguien podría inducir a que utilicen un antimicrobiano que no corresponde, que es de tercera, cuarta línea, habiendo posibilidades de tratar con un antibiótico de primera línea. Entonces, la idea es ir informando según cómo van apareciendo las resistencias, y lo mismo hay que considerar diferente si uno informa para pacientes hospitalizados que para pacientes ambulatorios. Si bien es cierto, de repente hay pacientes que han estado hospitalizados, se hacen sus exámenes como ambulatorio y uno les prueba los antibióticos de rutina, nos aparece todo resistente, entonces uno dice, oh no, tengo que tratar esta cepa de este paciente como paciente hospitalizado, porque si no voy a informar todo resistente. Bueno, esto es nada más para contarles que en el laboratorio tenemos distintos métodos para informar la susceptibilidad, difusión en agar, en caldo, antibiograma automatizado, epsilometría, y la selección de los antimicrobianos uno los hace según el sitio de infección, de acuerdo al espectro, si el tipo de paciente. Para nosotros es muy importante que aparezca la edad en las órdenes de exámenes, porque según eso uno va adaptando qué antibióticos va probando, incluso qué medios utiliza para lograr aislar las bacterias. Si es necesario algún estudio complementario, uno todo eso lo tiene registrado. Si me aparece esto, voy a tener mucha resistencia, ir a un estudio complementario. Las maneras de informar es sensible, intermedio resistente o sensible dosis dependiente, y con control de calidad periódico, que es muy importante. Acá, por ejemplo, tienen el CLSI, que es el que se actualiza, que este es de Estados Unidos, y el EUCAS, que es de Europa, que uno utiliza estos dos documentos para tener las guías locales. Otras estrategias para prevención de la resistencia antimicrobiana: educación del personal, utilizar formularios normalizados para solicitud de antimicrobianos, donde tiene que estar el peso, la edad, la función renal. Restricción, hay formularios que también son restrictivos, y la normativa nacional habla los clasifica los medicamentos en tres tipos: de acceso, de vigilancia y de reserva. Acceso son los que son de libre prescripción, que no hay ningún problema. Las vigilancias son los que si bien no están restringidos, salvo que localmente decidan hacer algún tipo de restricción, sí son los que están controlando, y los de reserva son los ultra restringidos, que sí o sí tienen que ser visados por los especialistas.
la aprobación previa para iniciar o continuar un tratamiento, esto tiene mucho que ver con esto. De los de reserva se propone que, porque el infectólogo no hay 24/7, entonces que se dé un tiempo muy corto en que se pueda utilizar, pero rápidamente, según lo tenga estandarizado cada centro, tiene que ser autorizado al siguiente día hábil, a las 48, 72 horas, ser autorizado por un especialista o alguien del equipo de racionalización del uso de antimicrobianos. También sustitución o cambio desde farmacia. Yo hace algunos años atrás estuve en un curso de calidad de la Universidad de Harvard y ellos decían que ellos tenían autorizados a sus farmacéuticos a que cuando revisaban los antimicrobianos, o sea, los resultados de susceptibilidad del laboratorio y veían que el antibiótico era mucho, ellos estaban autorizados desde farmacia para descalar el antimicrobiano. Y siempre una evaluación multidisciplinaria. Esto es un tema bastante complejo que necesita que todas las distintas especialidades estén y carreras estén trabajando para disminuir la resistencia. Bueno, como les comentaba, la clasificación que aparece en la norma técnica del Ministerio del año 2020 habla del acceso, que la prescripción en general dice seguir por guías ministeriales, no hay problema para dispensación, los de vigilancia, hacer guías locales, hacer evaluaciones y suspensión o evaluación retrospectiva. Y los de reserva, que son los top, que sí o sí tienen que ser fuertemente vigilados, habla de una prescripción con preautorización, un tiempo de gracia, que es lo que yo le decía, el 24, 48, 72 horas, según como lo tenga definido la institución, por el hecho de que las personas que trabajan en estos grupos de racionalización del uso de antimicrobianos no son 24/7. Y revisión después de la prescripción. La idea es que hay una identificación rápida de estos tratamientos que requieren evaluación y mecanismos de comunicación y visado. Acá es muy importante farmacia que esté dando la alerta cuando están solicitando estos medicamentos. Más intervenciones de farmacia, también que se pueda cambiar la vía venosa a la vía oral. Acá requiere que el farmacólogo clínico esté yendo a los servicios, porque desde farmacia uno no puede, si no tiene acceso a la ficha o no ha conversado con los médicos tratantes, saber si efectivamente este cambio se puede hacer. Es muy importante ajustar todos los medicamentos por función renal, optimización de las dosis basado en los niveles de terapéuticos de drogas, evaluar la resistencia antimicrobiana y saber que no todos los antimicrobianos tienen buena penetración en el líquido cefalorraquídeo. A veces uno informa la idea que uno como laboratorio no informe antimicrobianos que no se utilizan en el líquido cefalorraquídeo, porque podría inducir a un médico, si uno pone que es sensible, a la gente aparece sensible en el laboratorio, pero si uno utiliza ese antimicrobiano, no penetra en el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto es un antimicrobiano que no es útil. Entonces, uno como laboratorio tiene que preocuparse de informar solo lo que penetra en el líquido cefalorraquídeo. Salvo situaciones muy excepcionales, uno a solicitud de los clínicos podría informar a algún antimicrobiano que no corresponde. Alertas automáticas, ya hemos hablado de alertas. Desde farmacia también se pueden hacer alertas en caso de terapias que estén duplicadas o que sean innecesarias. También de repente se usan antibióticos. Por ejemplo, un paciente tiene una infección urinaria y tiene una infección en una herida y le dejan dos antibióticos que no es el mismo antibiótico, pero que tienen el mismo espectro. Entonces uno podría perfectamente suspender alguno y dejar uno solo que tenga un espectro contra estos dos agentes de distintas infecciones. Detenciones automáticas desde farmacia, sobre todo asociados a las profilaxis, yo lo que les conversaba, que a veces las profilaxis quirúrgicas que no debieran durar más de 24 horas en general, y salvo algunos casos puntuales en algunas prótesis,
que autorizan 48 horas, pero a veces se quedan pegadas porque uno cuando conversa con los colegas dice, no, es que anda bien y me da más seguridad y respuestas así que en realidad no corresponden. Alerta en caso de interacción a drogas, vitaminas, anticoagulantes, etcétera. Yo por estas cosas de la vida que tengo una formación en laboratorio clínico, yo hago tratamiento anticoagulante y tratamiento anticoagulante oral y habitualmente cuando mis pacientes se enferman, les da sinusitis, infección urinaria, los dejan con tratamientos antibióticos, pero terminan siendo un desastre para el médico anticoagulante. Yo les tengo a todos dicho, ustedes les dan un tratamiento, usted me manda un correo y reagendamos su visita porque vamos a tener que ajustar las dosis. La mayoría de los antimicrobianos provocan problemas. Siguiendo con las estrategias de prevención, educación, 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 educación. Este tema de la resistencia antimicrobiana tiene que tomarse ya desde el pregrado y no que cuando uno se está recién recibiendo, está en el internado, que le hablen de estos temas. Le tienen que hablar desde chiquitito y ir enseñando todo lo que tiene que ver, porque se dice que para el año 2050, la OMS dice que para el año 2050 lo más probable es que volvamos a la era pre-antibiótica, porque no vamos a tener antibióticos que sean útiles. Por lo tanto, esto es una emergencia mundial. Restrictivas, limitación a la autonomía del prescriptor o no restrictiva. Acá vamos a hablar un poquito que hay dos corrientes que algunos dicen que hay que ser muy restrictivos y revisar todo lo que se prescriben los médicos y otros no restrictivas que se basan más en la educación. Acá tengo destacado importante el apoyo desde microbiología con la supresión de los informes de susceptibilidad, que yo se los había mencionado antes. El laboratorio tiene la obligación de tener distintas maneras de informar. Si tengo 2 o 3 antimicrobianos sensibles, no informo nada más. Si tengo mucha resistencia, informo un poquito más. Segunda línea, informo tercera línea, etc. Las estrategias restrictivas tienen que ver con solicitudes específicas, que para cada antibiótico hay que hacer una solicitud específica a algún especialista que tiene que revisar el caso y aprobarlo. O también tiene que ver con orden de retiro automática o en algunos lugares también es rotación cíclica. Dicen, por ejemplo, el primer semestre vamos a usar todos estos antibióticos y ningún otro más, y el segundo semestre vamos a cambiar y todos los que se usaron el primer semestre no se usan y el segundo semestre se usa otro tipo de antimicrobiano, de tal manera de no estar usándolo en forma permanente unos mismos grupos o tipos de antimicrobianos en busca de que puedan disminuir la resistencia. Las estrategias no restrictivas, si bien son mucho menos eficaces porque se basan en que con la educación y el conocimiento el personal de salud, los médicos, van a empezar a indicar mejor los antimicrobianos. Habla de que hay que tener guías clínicas de tratamiento, profilaxis, donde que claramente estableció que no hay que tratar infecciones virales, algo que es de perogrullo, pero de repente se pasa. Tratar según sensibilidad, considerar la epidemiología local con la información que entrega su laboratorio de microbiología, considerar tratamientos de elección, de segunda línea, todo esto que he escrito, considerar situaciones especiales, qué antibióticos se usan en las embarazadas, cuando hay alergia, insuficiencia renal o hepática, y realizar auditorías de antimicrobianos de tal manera de estar educando y mostrándole a los médicos, hicimos esta auditoría y todavía no tenemos un buen uso, tenemos que mejorar. Esto es mucha educación, entonces esto es muy a largo plazo, más que considerando que mis colegas son un poquito porfiados, entonces bien a largo plazo. Las estrategias no restrictivas buscan entonces el uso de antibióticos precoz y después suficiente ante la sospecha clínica. Ajustar el espectro antibiótico una vez conocida la sensibilidad del agente causante, o sea, una vez que tengo el resultado del cultivo, ajustar. El tipo antimicrobiano, ajustar la duración del tratamiento antimicrobiano, usar el antibiótico de manera empírica solo si la sospecha de infección es alta o si no esperar los resultados de los exámenes
evitar la vía parenteral si la digestiva está disponible y usar terapia secuencial en lo posible, y bajando, 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 descargando. Los programas de uso racional de antibióticos tienen que ver con el conocimiento de las especies involucradas en las infecciones asociadas a la atención de salud más frecuentes y y conocer el perfil de susceptibilidad es súper importante. Hay que trabajar con las medidas de prevención y control de infecciones como un apoyo a estos programas, esquemas empíricos con guías locales, guías que tienen que ser adaptadas a cada centro, no copiadas de otros. Uno puede utilizar el de otro centro para adaptarla, pero no copiarla a la pata a la letra, porque no necesariamente se aíslan los mismos agentes o las resistencias son iguales. Ahora con esto de la red asistencial, que los pacientes se mueven harto entre sistema público y privado, ha disminuido un poco las diferencias, pero de todas maneras la idea es que las guías sean locales. Y definir las políticas también locales y formar este grupo de comité de racionalización del uso de antimicrobianos. Bueno, ya lo habíamos visto, es un trabajo permanente formado por equipos multidisciplinarios. Las guías clínicas locales que propone la normativa del ministerio, al menos sobre neumonía adquirida en la comunidad, sobre las principales infecciones asociadas a la atención de salud, neumonía asociada a ventilación mecánica, ITUCUB, infección de sitio quirúrgico u otras, infección urinaria comunitaria, profilaxis quirúrgica y síndrome febril. Sobre todo en síndrome febril, cuando no tengo foco, no tengo claro por qué, tener claro qué antibióticos hay que utilizar. Acá ustedes pueden ver la preocupación de algunas organizaciones, por ejemplo, el CDC habla de los stewardship programs. Esto también es del CDC, que también habla de educación, como punto 1, utilización de guías de prácticas clínicas, ciclos de antibióticos, lo que les explicaba yo, que se usan algunos el primer semestre, otros el segundo semestre, utilización de formularios para prescribir antibióticos, terapias combinadas, la descalación, optimización de dosis y cambio de la vía parenteral a la oral. También hay guías que ayudan, sobre todo en los tratamientos más empíricos, o también ayudan a los que están construyendo las guías locales, que son estas guías Sanford de tratamiento antimicrobiano, que son unas guías bueno, antes eran de bolsillo, ahora son del teléfono, que son bastante útiles. Habla de algunas intervenciones, estos grupos de racionalización del uso de antibióticos, que tienen que tener un soporte administrativo, el uso racional de antimicrobianos basado o apoyado por este tipo de guías, vigilancia permanente de la resistencia, precaución estándar y de contacto, que hasta infección asociada a la atención de salud, tomar medidas ambientales, educación y la descolonización, consigno porque hay literatura que es bastante contradictoria, algunos dicen que sí hay que usarla, otros dicen que no hay que usarla, entonces eso va a depender de cómo quede descrito en las guías locales. El time out, que ya algo les conversé anteriormente, es el tiempo de gracia, considerando que las personas que autorizan los antibióticos no están siempre en el hospital, porque si no habría que contratar mucho personal. El tiempo de gracia lo define cada centro, puede ser 28, 48, 72 horas, donde se tiene que ir a revisar y hacer algunas preguntas. Por ejemplo, el paciente tiene una infección que responde con antibióticos, es viral, es por hongos, es por otra cosa. Si es así, el paciente está recibiendo el antibiótico correcto en cuanto a dosis y vías de administración, se puede acortar el tratamiento antibiótico, se puede descalar, por cuánto tiempo se indicará el antibiótico. Todo esto es lo que tiene que revisar el infectólogo o el profesional del equipo para ver por cuánto tiempo va a autorizar este antibiótico que está restringido. Con respecto a normativa nacional, yo les voy a poner algunos pantallazos nomás de lo que hay.
con respecto a la vigilancia al reglamento de notificación de enfermedades obligatorias. Ellos hablan de que hay que hacer vigilancia a la resistencia de algunos antimicrobianos, y esta información y estos agentes hay que mandarlos al Instituto de Salud Pública para que ellos hagan la vigilancia a la resistencia, y el Instituto de Salud Pública está sacando boletines, periódicos con esta información. También hay otros documentos sobre prevención de infecciones y la resistencia. Acá hay otro, Vigilancia Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos con agentes que pueden producir infección asociada a la atención de salud, que habla de todos estos agentes, que son los que se hacen vigilancia en los meses de abril y septiembre, que para cada uno de estos agentes que están asociados a infecciones asociadas a la atención de salud, se tienen que notificar, ya sea en el SICARS, los públicos o los privados, sacar sus informes y tenerlos disponibles en caso de que se los solicite. Acá, más normativa nacional, la norma técnica 175 sobre la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos con respecto a los agentes que pueden producir infección asociada a la atención de salud. Esto fue una actualización y habla. Esto es muy de laboratorio, nada más que para que sepan que existe. Por ejemplo, si aparecen cocasias gram positivas, cuando tengo que mandarlas al ISP para que me las revisen, por ejemplo, si son resistentes a cloxacilina, en caso de Klebsiella, otros agentes, si me aparecen resistencia a ciertos antibióticos, esas cepas tienen que irse al ISP para ser estudiada. Lo mismo, por ejemplo, con Pseudomonas, con Acinetobacter, con Stenotrophomonas maltophilia. Esto es muy de laboratorio. Esto es el microbiólogo el que tiene que estar atento y tener muy entrenada a su gente para que no se les pase ninguna cepa que tiene que enviarse al ISP. Acá otro documento sobre contención y diseminación de resistencia de antimicrobianos de importancia en salud pública. Acá otro documento que incluye agregar la Candida auris a la resistencia a los antimicrobianos, porque Candida auris deben saber que es una cándida que presenta resistencia bastante importante a prácticamente o a muchos antifúngicos. Estos son los boletines que saca el ISP rutinariamente. También hay un plan nacional contra la resistencia a los antimicrobianos, y esto tiene que ver con relación a lo que solicitó la Organización de la Salud a sus países miembros, de que todos los países tenían que tener un plan de la resistencia. También este documento que salió en plena pandemia, que era la racionalización del uso de los antimicrobianos en la clínica, de formar estos grupos PROA que se llaman. Yo creo que como el año 2021, fines del 2021, la gente recién empezó a tomar más esto porque estaban todos más preocupados del COVID. Pero si no los han implementado, los prestadores tendrían que empezar a implementarlo. Bueno, este es el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que salió el año 2017, que tiene varios pilares, y dentro de ellos está la vigilancia de la resistencia y la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Los otros, investigación, son otros temas, pero de los que nos importan principalmente a nosotros. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Las dudas que presenten en las clases, yo creo que me las van a hacer llegar por correo, espero. No sé, Jolie me tendría que informar cómo vamos a canalizar las dudas. Muchas gracias.